El Ministerio Apostólico y Profético Tabernáculo de Dios, un ministerio con experiencia sobrenatural del Espíritu Santo en milagros y milagros creativos, sanidad, prodigios y liberación. El apóstol Eduardo Acevedo, pastor principal de este ministerio, junto con su esposa, la pastora y profeta Liliana de Acevedo, desarrollan una gran misión desde hace 20 años, extendiendo el reino de Dios, apoyando las familias en Cartagena, Colombia, realizando poderosas reuniones, seminarios a pastores y líderes, dirigiendo un programa radial por más de 7 años. Oh, gloria a Dios. Fuimos llamados para gobernar. Dile a la persona que tienes a tu lado, fuimos llamados para gobernar. Fuimos llamados para gobernar. Oh, gloria a Dios. Y cuando estábamos bajo el orden de Dios, el orden divino de Dios, que antes se casaban hermanos con hermanos, antes se casaban la misma sangre, hermanos con hermanas, hermanos con hermanos se casaban, hermanos con hermanos, hombres y mujeres. Porque antes de la creación, Dios dijo, cuando Dios hizo toda la tierra, dice el Señor, que la señoreara. Pero dice, multiplicaos, multiplíquense. ¿Pero por qué? Porque antes estábamos bajo el orden divino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa razón, la palabra dice, la Escritura, multiplicado y fructificado. Y vio Dios, dice la Biblia, y vio Dios que todo era bueno. Oh, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón, Dios escoge al hombre para que el hombre gobernara aquí en la tierra. Pero anteriormente se casaban hermanos con hermanos. Pero se fue multiplicando tanto la maldad y se fue multiplicando tanto el pecado del hombre, que vino Dios y le dijo a Moisés, Moisés, hay que sacar unos mandamientos. Le dijo Moisés, tenemos que sacar esos mandamientos para evitar que se casen hermanos con hermanos. Porque la maldad, el pecado se había multiplicado. Pero como antes estábamos bajo el mandato divino de Dios, todo eso estaba bien. Dios dijo, multiplíquense. Dios dijo, puedes estar tú, tu hermano, con tu hermano. Pero cuando Dios le da la orden, y estábamos antes bajo el mandato divino, bajo el orden divino de Dios, Dios le da una orden y le dice a Moisés, ya no vamos a estar más bajo el orden divino. O sea, todo estaba en orden. Todo estaba bien cuando Dios hizo la tierra. Dice la Biblia que hizo la tierra en 6 días. El 7º día descansó. Y dice que todo estaba bien. La tierra estaba, dice después, desordenada y vacía. Dios no hace nada que esté desordenado. Dios todo lo que hace lo hace en orden. ¿Cuántos dicen amén? Pero ocurrió algo que dice la Biblia que todo estaba bien, pero que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién entró en ese desorden? Satanás. Porque Dios hace todo lo que hace, lo hace Dios en orden. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera Dios hizo al hombre para que ¿qué? Para que el hombre fue llamado para que el hombre gobernara. Dile a la persona que tienes a tu lado, fuimos llamados para gobernar. Fuimos llamados para gobernar. Dios está restaurando todas las cosas para levantar una nueva generación. Una nueva generación que ¿qué? Una nueva generación que gobierne. Por eso hay cosas que Dios la va a poner en orden. Tú no puedes gobernar el templo de Dios. Tú no puedes pertenecer, hacer, administrar la obra de Dios si primero tu casa no está en orden. Si tu casa está en orden, tú puedes gobernar
la iglesia de Dios, tú puedes gobernar, entrar en el ministerio de Dios, pero a veces queremos gobernar y ocurrió algo antes de gobernar. Cuando Dios escoge a David, David había sido procesado primero, había pasado por la escuela de Dios. Cuando Dios llama a José y Dios le dice la escritura que Jacob mandó a su hijo que fuera a ver, a observar qué hacían sus hermanos. Y cuando Jacob lo manda y le dice a José que vaya a ver, uno de los hermanos se levanta contra él. ¿Pero por qué se levantaron contra José? Porque él era menor, uno de los menores, y uno de los menores iba a gobernar. ¿Y qué es el gobierno? Cuando tú gobiernas es porque tú vas a administrar. ¿Cuántos dicen amén? Dios colocó al hombre para que el hombre ¿qué? Señoreara la tierra. Para que el hombre ¿qué? Mandara en la tierra. Y dice la Biblia que los escogió él para que gobernara, pero también le dijo: tú puedes mandar sobre los peces, sobre el mar, sobre los animales, sobre las bestias, sobre todo que está ahí, te lo pongo en tus manos. Porque Dios lo llamó ¿para qué? Para que el hombre gobernara. Y todos conocemos la historia cuando viene Satanás y entra entonces y le quita a Adán. Bendito sea el nombre de Dios. Estuve hablando la semana pasada de la corona, cuando perdió la corona Adán. Y en ese momento, cuando José llega y lo llaman los hermanos, cuando el padre le dice que vaya a ver qué estaban haciendo. Mira, José fue llamado para gobernar, pero antes de José gobernar, primero entró en la escuela de Dios. Y para entrar en la escuela de Dios no entró gobernando. Pasó y llegó primero ¿dónde? En la cárcel. Y le tocó ¿qué? Lavar baños. Dile a la persona que tiene a tu lado: a veces nos toca lavar baños. Muchas veces no queremos lavar los baños de la iglesia. Pero mira, ¿qué le sucedió a José? José entró en la escuela de Dios, en la escuela de formación, porque tenía que ser procesado para ser un administrador, para ser un ¿qué? Un gobernador, porque él iba a gobernar. Dios no te puede llamar a ti si primero no te procesa. Dios no te puede llamar a ti, no te puede entregar algo, no te puede entregar algo para que tú gobiernes, para que tú seas autoridad, si primero tú no eres procesado por Dios. Y a veces la gente quiere tomar, la gente quiere el poder. Escucha eso, porque la gente quiere el poder. Cuando un hombre manda a otro hombre, ahí hay poder. Pero cuando Dios nos escogió a nosotros para que señoreáramos la tierra, no era porque iba a haber un poder sobre otro poder, un poder de un hombre sobre otro hombre, sino que el poder del hombre iba a gobernar sobre la tierra. Y cuando Dios lo escoge y le dice a él, el hombre busca ¿qué? El poder, pero tener poder para mandar, para gobernar. Y cuando Dios nos llama a nosotros, a los escogidos de Dios, nos llama para gobernar, pero primero tenemos que ser procesados por Dios. Primero tenemos que pasar por la escuela divina de Dios. Y José pasó por la escuela antes de ser un administrador, antes de ser un gobernante. Primero José pasó por la escuela de Dios. Y la gente no le gusta pasar por la escuela. La gente quiere saltar de un lugar a otro. Quiere brincar de un lugar, de un inicio a un final. Quieren llegar a ¿qué? A administrar y a gobernar. Y tú no puedes gobernar si primero no eres procesado y eres pasado por la escuela de Dios. A José le tocó lavar baños. A José le tocó vivir de una manera, tú te puedes imaginar un preso, de una manera que no era digna. Porque había algo que Dios le iba a entregar. Dios nos llamó a nosotros para gobernar. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios nos llamó para gobernar. Y cuando Dios nos llama para gobernar, aunque te critiquen, tú sigues adelante porque Dios te llamó para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú pasas por la escuela, Dios te va procesando. La gente quiere gobernar. La gente quiere mandar, pero no quiere ser procesado por Dios. No podemos administrar el templo de Dios si primero no tenemos nuestra vida en orden. La gente quiere administrar porque la gente quiere el poder divino de Dios. Escucha eso. Hay dos poderes: el poder del hombre. Hay gente que tiene dinero. El impío tiene dinero y tiene el poder del hombre, pero el poder de Dios divino es diferente al poder del hombre.
El hombre se enriquece y el dinero da poder. Pero cuando viene el poder divino, vienen los dones de parte de Dios. Y Dios comienza a glorificarse y a darte lo que Dios te quiere dar. Y si te quiere hacer un gobernante, te va a dar poder y te va a dar dinero, te va a dar riqueza. Porque todo eso hace parte ¿de qué? De que somos gobernantes. Dios nos llamó para que fuéramos gobernantes. ¿Para qué? Para mandar, para gobernar. Satanás dañó los planes de Dios. Pero escucha esto. Cuando Dios nos llama, nosotros somos de libre albedrío. Por eso Dios llamó a Adán y Eva y le dijo a Adán: mira, todo esto te lo entrego. Todo lo que tú ves ahí al frente es tuyo, te pertenece. Los animales, las especies, el mar, el agua, todo lo que tú ves a ti, ves ahí para que tú señorees, para que tú gobiernes, para que tú mandes. En otras palabras le estaba diciendo Dios. Pero sabemos qué pasó, conocemos la historia. Se le quitó la autoridad al hombre y comenzó Satanás a hacer lo que quería hacer. Pero Dios trajo otro plan, y fue cuando trajo a Jesucristo para que muriera en la cruz por ti y por mí, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios nos llama a gobernar, cuando Dios te llama a gobernar, no importa, se van a levantar contra nosotros, te van a decir lo que te quieran decir, pero hay un plan de Dios, hay una promesa de Dios y un plan divino de Dios que se va a cumplir en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios. Y Dios le entrega a Moisés y le dice: ya no se van a casar más hermanos con hermanas. Porque antes estábamos bajo el plan divino de Dios. Y las cosas cambiaron. Ya no se pueden casar hermano con hermano. Dice la Biblia que el pecado de muchos, tanto ha llegado el pecado de muchos, que dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Y por eso hay gente que Dios lo llamó para gobernar. Cuando Dios te llama a la iglesia, cuando Dios te hace un llamado para que tú estés en la iglesia, pero para que tú gobiernes. Dios no te llamó para que tú estés detrás de un impío. Dios no te llamó para que tú estés lavando baños, trabajando, haciendo cualquier cosa. Dios te llamó para que tú señorees, para que tú gobiernes, para que tú entiendas que Dios te llamó como cabeza. Cuando Dios nos llama para que nosotros gobernemos. Y Dios quiere que tú gobiernes. Amén. Y cuando nosotros gobernamos, nosotros somos cabeza. Dios no nos puso detrás de nadie. La gente quiere andar detrás a veces del impío, para que el impío le dé el trabajo, para que el impío le ayude. Pero Dios no nos llamó para eso. Dice la Biblia que Dios nos dio la autoridad, nos dio el poder para hacer la riqueza. Dice la Biblia que nosotros somos la cabeza, no somos la cola. Y la gente quiere andar a veces en la cola. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando la persona no entiende que Dios lo llamó para gobernar. Dios no te llamó para que tú estés haciendo lo que estás haciendo. El diablo quiere llevarte para que tú le sirvas al impío, para que tú salgas. Mira, a veces el diablo quiere entretenernos, te entretiene, te quiere entretener en las cosas seculares para que tú pierdas el tiempo y te vayas apartando poco a poco de Dios. Es tremendo. Pero eso es lo que ocurre. Satanás siempre busca la manera como apartarte para que tú no gobiernes. Había un proceso de parte de Dios, y era que José se iba a cumplir la palabra, la promesa de Dios. Pero los hermanos dijeron: un momento, ¿cómo va este muchacho menor que nosotros nos va a gobernar? ¿Cómo este muchacho menor que nosotros nos va a mandar a nosotros? Va a ser un administrador y nos va a decir qué tenemos que hacer. Tremendo. Pero antes de que eso se cumpliera, el proceso de Dios vino sobre la vida de José. Tenía que ser procesado. No sabía lo que era ser un administrador. Y en el momento cuando llegaron y lo vendieron, en ese momento, cuando él se lo llevó uno de los mercaderes,
comenzó José a manejar dinero, a contar dinero. Y en el momento que él comenzó a contar dinero, en ese momento él aprendió a lo que es multiplicar. Él aprendió lo que era ser un administrador de la plata, del dinero, cuando estaba con esos mercaderistas. Y de ahí aprende él, y cuando él se especializa ahí en la universidad con esta gente de negocio, porque ellos lo compraron y él vio cómo vendían, cómo se negociaba, cómo se administraba, y es cuando José aprende. Y entonces Dios lo procesa, llega a la casa de Potifar, todos conocemos la historia, y después Dios lo levanta, después que llega a una cárcel, lavando traperos, limpiando pisos, y lo lleva ¿a dónde? Al palacio. A veces queremos el poder, queremos gobernar, queremos que Dios nos dé un liderazgo, queremos servirle a Dios, queremos predicar, pero sí hemos estado preparados para eso. Dios nos llamó a ser gobernador, pero cuando Dios nos llama a ser gobernador, tenemos que prepararnos para ser gobernador, para gobernar lo que Dios quiere que tú gobiernes, porque hay algo que Dios te va a entregar. Hay personas que son llamadas para gobernar, pero que tienen puesto delegado en la tierra. Y hay gente que son llamados para gobernar en la iglesia, en el liderazgo, evangelistas, maestros, pastores, apóstoles, y hay profetas, maestros, y hay gente que son llamados para gobernar en el Senado, que Dios los escoge. Y Dios ¿cómo es posible que el impío sea el impío que esté ocupando los lugares que nosotros debemos ocupar? ¿Cómo es posible que un impío esté manejando los negocios que nosotros debemos manejar? ¿Cómo es posible que un impío sea dueño de cadenas de hoteles o de restaurantes donde nosotros tenemos que ser gobernantes y ser dueños de esas cadenas, de esos hoteles o de esos restaurantes? Porque Dios no nos llamó para hacer cola, Dios nos llamó para nosotros gobernar. Y a veces no nos hemos apropiado de esa palabra. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, como lo dije yo en una prédica, tenemos una boca pobre. Y cuando tú tienes una boca pobre, lo que tú confiesas será hecho. Y eso te llevará a pobreza. Pero cuando tú declaras y activas una palabra y decretas una palabra y te empoderas de ella y lo crees, tú vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú vas a ver el milagro que Dios va a hacer en ti. Y si de ese beneficio no solamente te vas a beneficiar tú, sino también tú y toda tu familia. Porque Dios no nos llamó a pobreza, Dios nos llamó para que nosotros ¿qué? Fuéramos ricos, enriquecidos. Dice la Biblia que Jesucristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Y Dios te llamó para gobernar. Dios nos llamó para gobernar. Y a veces nos quedamos viendo el impío, cómo el impío hace dinero. Criticamos el impío y a veces decimos y miramos todos, mira, cadenas hoteleras, restaurantes, negocios. Y vemos cómo empezó y vemos hoy en día dónde está. Y tú ahí sentado y no haces nada, sabiendo que tú eres llamado para gobernar. Dios nos llamó a gobernar. Dios no nos llamó para que nosotros estemos detrás de un hombre, viendo cómo ese hombre hace dinero, viendo cómo ese hombre cada día más va haciendo más y más dinero. Dios nos llamó para que tú veas y que Dios nos enseña cómo hacer el dinero. Mira, a José no le enseñó. José miraba y observó, pero ¿sabes qué? Él fue procesado, él aprendió, él la cogió, pero después cuando fue el tiempo de Dios, comenzó a administrar el dinero. Quizás tú en algún momento tú has estado trabajando con alguien, pero Dios está permitiendo que tú muevas, que tú sepas, para que tú montes tu propio negocio. Pero a veces la gente no se apropia de las palabras. A veces la gente no se embaraza. La gente tiene el temor, el miedo, no lo deja avanzar. Y el miedo y el temor que no lo deja avanzar, no lo lleva a pobreza. No lo deja lo que Dios quiere hacer en la vida de ese individuo, de esa persona que Dios quiere levantarlo. Porque tú eres su hijo, yo soy su hijo. Y Dios a sus hijos los quiere bendecir. Quieren que los hijos de Dios gobiernen. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios. Dale un fuerte aplauso. Y es por esa razón el poder de la lengua y de la boca. Hay una palabra divina. Hay una palabra que está escrita ahí en tu Biblia, en mi Biblia.
y que Dios te quiere llevar a muchas cosas. Dice la Biblia que Dios nos da el poder. Ya hay una palabra que está establecida para ti. Él te da el poder, ¿para qué? No te va a dar el poder para que tú hagas paleta, ni para que tú vendas raspado. Dice, Él te da el poder y la sabiduría para que tú hagas riqueza. Porque Él quiere que sus hijos gobiernen. Te puedes imaginar, y eso va a llegar, que donde yo llegues tú, en una oficina, el alcalde es cristiano, el concejal es cristiano, el senador es cristiano, y aún el presidente es cristiano. Qué bendición, ¿ah? Pero qué tristeza que estén gobernando ellos y que tú y yo, que somos, que Dios nos llamó para gobernar, estemos sentados y estemos ocupando la silla o el puesto y no estamos ocupando la silla ni el puesto que otro está ocupando. Es tremendo. Pero es tiempo de sacudirse. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de creer, es tiempo de embarazarse de esa palabra. Es tiempo de decir, Dios no me llamó para pobreza. Dios no me llamó, Dios me llamó para que yo gobierne. Dios me llamó para que yo señoree. Dios me llamó para que yo entienda de que yo tengo que ser una autoridad delegada aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos llamó para que tú, el llamado que Dios nos hizo es para que tú y yo gobernemos. Y el gobierno es ser administrador. Una persona que gobierna es una persona que administra. Pero hay gente que quiere administrar pero tiene su casa en desorden. Hay gente que quiere administrar y tiene que resolver su vida todavía. Mira, por eso la gente que no resuelve su vida primero, la gente que tiene una vida desordenada y que no la ha resuelto todavía y quiere gobernar, cuando entran a gobernar o entran en un liderazgo, tarde o temprano se va a desplomar eso. ¿Y sabe por qué? Porque no hay autoridad. Porque si tú eres un gobernante, Dios nos llamó y somos gobernantes para gobernar, somos autoridad. Y si tu casa está en desorden, tú no tienes autoridad para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Fuimos llamados para gobernar. Dice la Biblia, multiplicado y fructificado. Y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Dios no vio que era malo. Él vio que todo era bueno. Y dijo, multiplíquense. Pero ahí tienen todo tienen ahí para que ustedes coman, para que ustedes se señoreen, para que ustedes gobiernen. Porque íbamos a gobernar en la tierra. En el universo iba a gobernar Dios. Nosotros le íbamos a rendir cuentas al Señor. Pero en la tierra iba a gobernar el hombre. Es tremendo. Y hay gente que no ha entendido esa palabra. Hay gente que se conforma con lo que tiene. Hay gente que acepta la situación sabiendo que hay un mundo espiritual, sabiendo que la lucha es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y hay gente que desconoce o conocen el mundo espiritual y se les olvida. Y a veces aceptan la situación que ellos están viviendo, sabiendo que hay una palabra de peso de que Dios nos llamó para señorear, de que Dios nos llamó para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? El gobierno, las 7 dispensaciones del gobierno humano. Dios nos llamó para eso. No para estar empujando un carro. No es que el trabajo sea deshonra. Yo no. Pero hay gente, qué bonito cuando tú ves a alguien que empieza de abajo y tú lo dices, mira, él hacía esto, pero hoy en día él es el dueño. Porque él entendió. Quizá hay personas que no entienden las escrituras, no las conocen, pero dicen, yo no voy a quedarme aquí.
Yo tengo que ser alguien en la vida. Y como el impío siente eso en su corazón y se esfuerza por lograr. Y como nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos las Escrituras y sabemos que hay una autoridad y que hay un poder y que dice que Él nos da el poder para hacer la riqueza. Y que nos dice la palabra que somos cabeza y no cola. Y hay muchos hermanos que viven una situación y son conformistas con la situación que ellos viven. Porque no han entendido que Dios los llamó para gobernar. Son conformistas con la situación que tienen. Y a veces le echan la culpa al uno, al otro. A veces hasta a la iglesia, a Dios o al pastor. De las situaciones que ellos mismos viven. Pero porque no se apropian de la palabra. No se apropian de ese mandato divino que Dios nos ha dado. Dios no nos llamó para que estemos enfermos. ¿Quién dijo eso? Hay gente que dice, mira, hay gente que le viene un cáncer y dice, Dios mío, gloria a Dios por ese cáncer. Yo he escuchado gente que dice eso. Y que es que Dios me está probando. Es que estoy pasando por una prueba con un tumor, imagínate. ¿Aló? Si la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1:12, que Dios no puede ser tentado. ¿Aló? Y dice que Él no puede ser tentado ni por el mal. O sea, donde está el pecado, donde está el mal, Él no puede estar. ¿Cómo Dios va a mandar un tumor o un cáncer? Y hay gente que dice eso. Ay, ¿cómo está la cosa? Está enfermo, van a visitar al enfermo. Conoce la palabra. Dios lo llamó a gobernante, a gobernar. Porque fuimos llamados para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos llamados, fuimos creados para gobernar. Y lo visitas tú y te dice, no, aquí mira, un cáncer que no sé qué, pero eso es una prueba de Dios. Tú no puedes aceptar eso. Tú no puedes aceptar la situación que estás viviendo. Porque nosotros fuimos creados para gobernar. Tú no puedes aceptar la vida que tú tienes, la vida que tú llevas. Es que las cosas están difíciles, es que tú no ves que esto es a nivel mundial. Sí, puede ser, sí es a nivel mundial, la finanza, pero yo soy un hijo de Dios. Y yo no vivo dependiendo de las circunstancias. Yo no vivo dependiendo de la situación del país. El hijo de Dios no depende de eso. Porque nosotros tenemos un canal de bendición. Y el canal de bendición se llama Jesucristo, se llama Dios. No es el país, no es el hombre. Porque la fuente no es el país, la fuente no es la ciudad, la fuente no es tu trabajo, la fuente no es tu negocio, la fuente es Dios. Y la gente a veces depende del país, es que el país, es que la cosa, es que todo esto está difícil. No. Puede estar difícil. Pero yo sé que yo soy un hijo de Dios. Y yo fui creado para gobernar. Dios no me creó para que yo vaya a pasar necesidades. Dios no me creó para que tú andes enfermo de enfermedad en enfermedades. Hay niños que de que nacen es enfermándose y son adultos y todavía siguen enfermándose. Dios no te creó para eso. Dios nos creó para que nosotros gobernáramos. Pero hay una palabra que tenemos que empoderarnos de ella, que tenemos que creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra se va a cumplir en el sí y en el amén. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú arrebatas la bendición de Dios, cuando tú entiendes que lo que Dios te ha dicho, lo que dice la palabra, lo que está escrito ahí, y tú lo arrebatas, lo que tú estás esperando se va a cumplir en tu vida. Puede estar el país como sea, puede estar la situación como sea, pero las bendiciones, dice la Biblia, que te alcanzarán. La bendición estará corriendo a la par que tú vas corriendo. Pero la bendición te va a alcanzar. El país puede estar como sea. La cosa puede estar difícil, pero yo sé a quién le he creído. Tú tienes que saber a quién le he creído.
Mira, la gente que adora a Changó, la gente que adora a Lucifer, la gente que adora al negro Felipe, aquellos que le ponen la vela a la Virgen del Carmen, van a hacer un torcido y le creen más a sus demonios que nosotros, que tenemos el poder de Dios y que Dios hizo el universo y el mundo. ¿Qué cosa? Y ellos le creen más a sus dioses.